Veo a alguien, veo unas manos estrangulando a alguien ahora. No sé si estás aquí o estás allá. Si has soñado o has sentido que alguien te estrangula o te quiere matar. Si estás aquí, acércate. Si estás allá, acércate al televisor, a la pantalla. ¿Has sentido que te quieren ahorcar? Veo las manos en el cuello. Veo las manos en el cuello. Y luchando por ser libre. Acércate al televisor. Acércate al televisor. Acércate, acércate, acércate. 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 Voy a orar por ti. Ve esas manos. Son parecidas a los de los hombres, pero no es un hombre. Tiene fuerza, ha sometido tu cuello. Y veo que te aprisiona y te lastima. Acércate al televisor. Padre, en el nombre de Jesús, libero este espíritu de su cuello. En el nombre de Jesús, no la vuelves a jalar, no la vuelves a oprimir, no la vuelves a dañar. En el nombre de Jesús, suelta su cuello ahora y su vida y su cuerpo. En el nombre de Jesús, declaro libertad ahora, sanidad. En el nombre de Jesús. Padre Dios, pido sanidad en su cuello. Ese espíritu dejó enfermedad, pero no más, se va ahora en el nombre de Jesús. Declaro libertad. Declaro que se va ahora en el nombre de Jesús. Eres libre ahora, libre, 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 en el nombre de Jesús. Libre. Libre, libre, libre. Ora por ella. Sin miedo, con autoridad. En el nombre de Jesús. De aquel lado, desato el poder liberador, sanador. Ese demonio deja tu cuello ahora. Deja tu vida ahora. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad ahora. Sanidad, sanidad, sanidad. Sanidad, 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 sanidad y libertad. En el nombre de Jesús eres libre. Eres libre. De cualquier parte que venga y del mundo. Amén. Le voy a enseñar que usted y yo debemos estar de acuerdo con la voluntad de Dios. De acuerdo con la voluntad de Dios. Para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y le voy a enseñar. Vamos a la escritura, Mateo capítulo 26, del 36 al 46. Debemos estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Le voy a enseñar que si usted y yo estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que pidamos en su nombre será hecho. Todo lo que esté de acuerdo a su voluntad siempre va a suceder. Amén. Dice así: Jesús venía de la Santa Cena
Era su última noche con sus discípulos. Tenía que ir a la cruz, se lo había profetizado días atrás. Él sabía que su hora había llegado y antes de ir a dar su vida en rescate por muchos, va a buscar a Dios y su voluntad. Mateo 26, 36 al 46. Dice así: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Era un huerto, era un lugar de vegetación, de árboles. Se cree que era un amigo de Jesús quien se lo prestaba, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué fue a hacer? Orar. Y tomando otra vez a los más cercanos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. No es fácil entregar la vida. Él tenía que entregar su vida y comenzó a angustiarse y a entristecerse. Sacó su parte humana y Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, vamos a orar un rato. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, se dejó caer y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, le estaba diciendo: hágase tu voluntad. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice ahí: velad y orad. O sea, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes, dice ahí: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez orando, diga: bajo la voluntad del Padre. ¿Bajo qué estaba orando Jesús? ¿Bajo qué oraba Jesús? Y vino otra vez y los halló durmiendo la segunda vez, porque los ojos de ellos estaban cegados de sueño. Recuerde que era un ataque demoníaco a todo el ministerio, y un espíritu de sueño también los atacó. Me impresiona. Usted va a decir: de aquel lado empezó, estaba fluyendo ya el espíritu de ciencia, el don de la palabra de ciencia. Muchos de aquel lado: ¿por qué dice que los atacó un espíritu de sueño? ¿De a dónde saca eso? Deme una base. Dile al de al lado: ahí va. Los pescadores, su vida era de noche. Ellos estaban acostumbrados a desvelarse. Para ellos era normal. Todos pescaban de noche y no de día. Y entonces Jesús escogió a hombres fuertes. Eran hombres fuertes. Pedro, Jacobo y Juan. Diga: hombres. Todos los discípulos tienen una característica: todos eran fuertes. Ninguno era un debilucho. Eran fuertes físicamente y mentalmente. Todos eran fuertes. Y esos hombres estaban acostumbrados al trabajo rudo, fuerte, a cargar, al frío, al calor, al sol, a la luna, todo. Dile, estaban acostumbrados a todo. Estaban acostumbrados al ministerio, a comer y a no comer, a ayunar y a trabajar, a atender a gente y a no atender gente. Sigue aquí, por si quiere más revelación y más bases. Para ellos era normal velar. El Señor Jesús les pidió velar, no crea que a cualquiera, a hombres que estaban acostumbrados a desvelarse: velad y orad. Pero ¿por qué dice que es un espíritu de sueño el que los atacó? Porque qué casualidad que el sueño los venció.
a hombres que estaban acostumbrados a no dormir, a dormir en una barca y si quiere hasta en el suelo. Sigo. Dile al de al lado, se perdieron, pero Jesús, diga, resistió, porque se sometió a la voluntad del Padre. Los apóstoles no. Les dijeron, quédense aquí conmigo, velad y orad. Esa era la voluntad del Padre. Velad. Y ellos fueron vencidos por un espíritu de sueño. Así que si ve a alguien que le está dando sueño, le da un... Te reprendo, Satanás. Sí, sigo, paro. Sí, bien. 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Yo sé lo que es pelear con ese espíritu de sueño. Uno quiere estar despierto y los ojos se le cierran y usted se abre y de repente, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: Señor, si tú quieres que no pase de mí esta copa, que no pase, sino que se haga tu voluntad. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Y dice ahí: levantaos, vamos, ved, se acerca aquel al que me entrega. Dile, ahí ya despertaron. Qué casualidad que cuando era de orar y hacer la voluntad del Padre, diga, se nos durmieron. Y qué casualidad que ahí venían y se levantaron. ¿No le pasa que cuando tiembla se para con miedo corriendo y es el primero que está en la puerta para salirse de la casa? Pero nunca lo vemos orando. ¿Sí me entiende? ¿No le pasa que usted está fuerte y todo y se sienta en el sillón y se duerme? Porque está trayendo una influencia lo que está saliendo del televisor. Sigo. Dile al de al lado, hay que orar de acuerdo a la voluntad del Padre, para que vengan fuerzas. Diga, para que vengan fuerzas. Para que vengan fuerzas. Para que vengan fuerzas. ¿Por qué la gente que está en el televisor se siente después cansado al tiempo? Si está descansando viendo el televisor, dile al de al lado, te falta orar bajo la voluntad. Yo lo aprendí y se lo estoy enseñando a usted para que detecte, porque le voy a enseñar de acuerdo a la voluntad. Y sé cómo el diablo le roba la voluntad a alguien, y sé cómo el diablo le roba lo que Dios quiere hacer con él, y sabe cómo debilitarlo, y él sabe cómo quitarle las fuerzas, porque en la voluntad está la fuerza. Sigo, paro, me voy. Diga, en la voluntad está la fuerza. En la voluntad está la fuerza. Hay gente que quiere obedecer, pero no obedece porque tiene débil la voluntad. Y la voluntad te da fuerzas. Tienes que conocer la voluntad. Tienes que conocer la voluntad. Fíjese lo que dice Juan 6:38. Te estoy enseñando que para que tus oraciones sean efectivas tienes que estar en la voluntad de Dios, porque la gente no aguanta el ayuno, porque no está conectado a la voluntad de Dios, porque la gente no es disciplinada, porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigo. Le dije que la presencia iba a estar. 6:38 al 40. Yo siento el poder de Dios. El lugar se va a electrificar, se va a espiritualizar. Listo, porque le va a venir lo que usted necesita. Listo, porque le va a venir la manifestación del Espíritu a su vida. Listo, siento el poder de Dios. Cuando me paro aquí, las fuerzas del búfalo se aumentan. Cuando te estés allá, las fuerzas del búfalo van a venir. Van a venir y vas a caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús aguantaba tantas noches orando y regresaba y caminaba y les decía a los discípulos: váyanse ustedes, yo despido a la multitud? Jesús despedía a la multitud y luego se iba a orar porque estaba en la voluntad del Padre. Yo vine a hablarle a alguien aquí que las fuerzas se le van a maximizar. Se le van a maximizar las fuerzas. ¿Por qué Jesús iba al desierto a orar?
No dijo fui al McDonald's a orar. Dijo no, voy al desierto. Iba a los desiertos a orar. Iba a las montañas a orar. Y en las montañas hace frío en la madrugada. Y cuando estás bajo esa voluntad, viene la presencia y te calienta. Viene la presencia y sientes fuego. Yo vine a decirle a alguien aquí ahora que vas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios te va a hacer fuerte, te va a hacer ágil, te va a hacer despierto, te va a hacer poderoso. Jesús en el último momento, en la última de sus pruebas, fue a recibir fuerzas. Dice Lucas que era tanta la presión que estaba en la voluntad del Padre que las gotas de sangre le salían de su cabeza, de su cara. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios y oras, hay una fuerza. He aprendido que cuando uno entra a otras dimensiones espirituales, cuando hay que liberar una zona, empieza a haber una lucha y el cuerpo empieza a recibir los golpes de la atmósfera donde estás entrando, penetrando. Usted no siente nada y se duerme porque no está luchando. Usted no siente nada porque ya se durmió. Usted no siente nada porque ya se cansó. Cuando usted ora bajo la voluntad de Dios, usted entra a atmósferas donde el cuerpo empieza a recibir el golpe de donde usted va a entrar, a donde va a luchar. A Jesús se le reventaron las venitas ahí en el Getsemaní. Eran como gotas de sangre porque estaba bajo una presión. Pero no importa, pero estaba bajo la voluntad. No importa la presión en la que estés, si estás bajo la voluntad vas a aguantar. No importa el ataque que tengas, si estás bajo la voluntad. No importa bajo la maldición que te hayan lanzado, estás bajo la voluntad de Dios. No importa la situación, si estás bajo la voluntad vas a resistir. Si estás bajo la voluntad, la victoria va a ser tuya. No importa la presión bajo la que estés, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios te fortalece, la voluntad de Dios te levanta. Rompo el desánimo, rompo la debilidad, rompo la tristeza. Jesús estaba angustiado y triste hasta la muerte, pero cuando se puso bajo la voluntad, algo pasó. Yo vine a ponerte bajo la voluntad. Las malas noticias no dicen tu final. La voluntad de Dios es la buena noticia. Las malas noticias, todavía mientras estés vivo, tienes el poder cuando oras para salir de las malas noticias. Las malas noticias solo son para demostrar quién es Dios, quién es el Todopoderoso, quién está contigo. El Goliat que está allá es para que vean quién lo va a derribar, quién lo va a tirar. El horno de fuego es para demostrar que el cuarto hombre está conmigo. Se llama Jesús de Nazaret, se llama Jesús de Nazaret. El mar que está cerrado es para orar y decir: ábremelo, 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 ábremelo. En el nombre de Jesús. La escasez que tienes es para ir con el profeta y que te multiplique la harina y el aceite. El poder de Dios, cuando tú te metes a su voluntad, no importa que los cuervos se les olvidó traerme el pan en la mañana y la carne, se les olvidó. Eso el Señor va a decir: allá hay una viuda. Cuando te pones en la voluntad, allá adelante en Sarepta yo tengo quien te sostengo. Allá adelante yo tengo quien te va a sostener. Allá adelante yo tengo quien tiene el milagro financiero. Allá adelante está el negocio. Allá adelante está el dinero. Allá adelante está la palabra. Allá adelante está el profeta. Allá adelante, pero me pongo bajo la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí? Dile al de al lado que ruja el león y que la tierra se estremezca. Que ruja el león. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el Señor hablare, ¿quién no profetizará? Me pongo en la voluntad, me pongo en posición, me pongo en la palabra, me pongo en su palabra, me pongo en la barca correcta, me pongo en la línea correcta. La voluntad es la línea de Dios. Solo necesito su voluntad, solo necesito un versículo, solo necesito una revelación, solo necesito una palabra, solo necesito alguien que me diga: Jehová es mi escudo. Te dijeron algo, pero Dios tiene la última palabra. Te hablaron de muerte, yo te hablo de vida. Te hablaron de escasez, yo te hablo de bendición. Porque el Señor, a Él correrá el justo y levantado será.
¿Qué te dijeron? Yo vine a decirte que lo que te dijeron no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es esta. Yo soy tu sanador. Yo soy tu ángel, el que acampa alrededor de ti, el que te defiende. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hablaron? Que viene una crisis, sí, pero el que está en mí es mayor que todas las cosas. Solo tengo que orar bajo la voluntad de Dios. Solo tengo que ir atrás de un profeta. Solo tengo que ir tras de una palabra. Solo tengo que ir sobre algo. Voy tras el Señor. Ven a mí, Él dice. Ven a mí, clama a mí y yo te enseñaré. Clama ahora. Ponte bajo mi voluntad. Ponte bajo mi palabra. Ponte bajo mi voz. Ponte bajo mi presencia. Ponte. ¿A dónde estás? Ponte bajo mi palabra. Mírale al lado, ora de acuerdo a su voluntad. Jesús fue a orar de acuerdo. Su voluntad del Padre era que Él diera su vida y que muriera por todos. Esa era la voluntad. Hay cosas que tú tienes que pasar porque son la voluntad de Dios. ¿Por qué me dio tos? Porque tienes que pasar ahí y ver que Él te va a sanar. Porque hoy la harina y el aceite se me acabó. Yo era tan próspero y tan próspera. Porque Dios te dice: recuerda que yo soy quien te sostengo. Y lo que perdiste en 5 años, en 1 año te lo regreso. Solo quería que aprendieras que yo soy el que te sostiene. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te enseño. Yo soy el que te ayudo. Yo soy el que voy contigo. Señor, pero todo iba bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que de aquel lado hay gigantes que tú tienes que vencer. Porque de aquel lado está la autoridad que tú me pediste. De aquel lado está la autoridad. De aquel lado está el poder. Si no matas al gigante, no conquistas lo que necesitas. Si no matas al gigante, no ganas el derecho para que te haga pastor. No ganas el derecho para que te haga evangelista. Si no pasas por ahí, no te puedo dar la tierra prometida. Si no pasas por el desierto, si no pasas por la escasez, no puedo demostrar ni a ti ni a nadie. Si no quieres pasar por ahí, no me puedo glorificar. Tienes que pasar bajo mi voluntad. Porque el desierto no es malo, es el derecho que tenemos, o la escuela que nos permite mostrar que Él es Dios. Porque aún en el desierto hay agua, aún en el desierto hay pan, aún en el desierto hay codornices, aún en el desierto hay ropa, aún en el desierto hay vida, aún en el desierto hay lo que sea. El desierto, aún en el desierto está el diablo, pero la palabra está en mi boca. El diablo fue a ver a Jesús, pero la palabra, la voluntad del Padre estaba en Jesús. Puedes estar con las fieras en el desierto, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Puedes estar donde sea, pueden decir lo que sea, pueden hablar de ti lo que sea, pero Él está conmigo. Él es mi escudo, Él es mi gloria, Él es todo lo que yo necesito. Su voluntad, su voluntad. Dígale al lado: yo solo necesito su voluntad. Porque si la entiendo y oro, las cosas suceden. Lo repito para 13 alumnos. Si yo me pongo bajo su voluntad y oro bajo su voluntad, no importa la situación, Él va a responder. Él oirá. Él oirá. El Señor oyó mi clamor y me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo cuando estoy bajo la voluntad de Dios voy a despertar sostenido. Voy a despertar con la ayuda. El socorro viene del Señor. ¿Qué dice? El socorro viene del Señor. El socorro viene de Él. La ayuda viene del fuerte de Israel. Dígale al lado: tranquilo, estad quieto, Él es Dios. Solo ponte bajo su voluntad. El problema de muchos es que no están bajo su voluntad. Están orando, pero no de acuerdo a su voluntad. Y todo lo que ores fuera de su voluntad no va a tener resultados.
no va a haber una respuesta. El secreto de Jesús, Él les dijo en la Santa Cena: vamos. Y fueron a orar, a ponerse bajo la voluntad. Muchos de los que están aquí solo saben hacer esto cuando tienen problemas: llorar. No, dile al de al lado: no, hijito, límpiate el moco, los ojos, lo que sea, y después de llorar, ponte bajo su voluntad. Pero es que usted no me entiende. Claro que no, no soy Dios, el que te entiende es Él. Yo solo vine a darte palabra. No me pidas que te entienda, porque tu prueba no es mi prueba, tu tentación no es mi tentación, tu lucha no es mi lucha, pero la palabra de Dios puede ser tuya. Y si la haces tuya y caminas sobre ella, seguro que Él te va a dar victoria. No pidas que nadie te entienda, no pidas que no pidas. Dice la ayuda: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Él. Dile al de al lado: para que no me reclames. Jesús solo le pidió a sus discípulos orar conmigo. ¿Qué les pidió? Bajo su voluntad. Ponga gente que ore por usted, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Discúlpeme, pero yo cuando veo que alguien no está orando conforme a la voluntad de Dios, este ojo hace así y el otro así, así, así. Porque cuando alguien no ora bajo la voluntad de Dios, lo que trae es desconexión. Y lo que te conecta a su presencia es su voluntad. Así dile al de al lado: cuando veas este ojo para acá y el otro para acá, ya te saliste del carril. Dile: ya te saliste del carril. Y feo, porque como extra te fuiste para allá y el otro te fuiste a estampar para allá. ¿No le pasa que usted está bien conectado? La conexión habla de que estás bajo su voluntad. Y cuando alguien te desconecta, dile al de lado: lo perdimos, Harry. Hay que agarrarlo. Vente para acá. Jesús perdió a sus 3 discípulos. Bueno, a los 11, pero los más cercanos los perdió. ¿Cómo los halló? Esa es una revelación. Cuando no estás en la voluntad de Dios, estás como dormido. Y cuando uno está dormido, lo voy a decir así, y se quiere parar rápido, se para medio amensado, ¿verdad? El que no está en la voluntad de Dios, ¿cómo está? Medio distraído, para que no diga medio amensado. ¿Sí me entiende? Usted está pidiendo algo. Mira, hay gente que me dice: quiero coche, pastor. Sí, primero aprende a manejar. Dios no te va a dar un coche si lo primero que no sabes. Pastor, me quiero casar. ¿Sabes hacer de comer? ¿Sabes hacer qué hacer? ¿Sabes obedecer? ¿Sabes sujetarte a la autoridad? ¿Sabes decir mi Señor? ¿O nada más sabes decir venga a tu reino? Señor, úsame. ¿Has leído la Biblia? Señor, respáldame. ¿Has orado? Señor, quiero orar por los enfermos. Ayer tenías gripa y ya sentías que te ibas al cielo. Señor, prospérame. Ayer no tenías ni para unos chicles y te estabas quejando. El que es próspero, lo primero que tiene es a Dios y no el dinero. El dinero es el resultado de caminar con Dios. La bendición es el resultado de caminar con Dios. Y tú lo primero que tienes que hacer es caminar con Dios. No tener un signo de pesos en los ojos ni en la boca. Primero camina con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura.
Oí muy pocos aplausos y amenes aquí. Mi primer cuenta bancaria está en el cielo. Hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí está primero mi cuenta bancaria. Primero mando mis ahorros para allá. Primero mando mis ofrendas y luego todo baja por añadidura. Primero abro los cielos. Primero abro los cielos. Primero me conecto a la escalera, a la voluntad. Y cuando la escalera está abierta, la bendición cae. Primero abre los cielos. Esa es la voluntad de Dios. Primero busca la escalera, encuentra el camino, la voluntad, y entonces los ángeles suben y bajan a tu favor. Dígale al lado: primero abre los cielos. Primero ponte a orar. Primero ponte a adorar. Porque lo que anda buscando Dios primero, ¿qué son? Deja de poner tu cara cuando está la presencia. Mejor adora. Deja de hacerla de Jonás. Llegaste enojado. Mejor adora. Deja de hacerla de Ana. Ya acabaste de llorar. Adora. Cuando Ana le entregó toda su carga a Dios, entrega tus cargas. Echad delante de mí todas vuestras cargas, dice Dios, porque yo tengo cuidado de ti. Echa tus cargas delante de Él. Las cargas no son para nosotros. Eso es caminar bajo la voluntad. Dice la Biblia. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, destrozados, zapateados, que yo los haré. Y entonces, ¿usted por qué trae el bulto? Usted no camina bajo la presencia. Usted no suelta. Usted sigue cargando. Usted tiene que ir con la voluntad de Dios. Señor, mi carga es esta. Mi tío Chon, mi tía La Chona, mi Bruce Lee, mi karateca. Te lo encargo. Dale una zapatiza tú, porque las mías no funcionan. El diablo vino y le dijo: Pedro, le dijo a Jesús: préstame a los 11 apóstoles. Al otro lo voy a matar, pero préstame los 11. ¿Para qué los quieres?, les dijo Jesús. Para zarandearlos. Va. 3 años de preparación. Viene la zarandeada. Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos como a trigos. Y no le dijo: no le di permiso. Dijo: cuando regreses, confirma a tus hermanos. La primer zarandeada, diga, se quedaron dormidos en el huerto de Getsemaní. Es una zarandeada, es una vergüenza que en el culto te quedas dormido. Es una vergüenza que empezaste a orar en tu casa y te quedaste dormido. Diles: es una zarandeada. El diablo fue a querer a zarandear a Jesús en el desierto, y Jesús le dio una mega zarandeada a él. ¿Quién va a zarandear a quién? No, le hablo a las de la cámara. Con autoridad, yo voy a zarandear al reino de las tinieblas. Jesús, no pudimos echar fuera un demonio. Sí, porque este género sale con ayuno y oración, por vuestra poca fe. Porque no estás en la voluntad de Dios. Y todo lo que no está bajo la voluntad de Dios pierde autoridad y poder. Ellos venían echando fuera demonios. Mateo 10, Lucas 9 dice que les dio poder y autoridad. Y luego mandó a 12 y luego a 70. Y regresaron con gozo. Señor, los demonios se nos sujetan. Y después dijo: ¿por qué nosotros no pudimos? Dígale al lado: cuando te sales de la voluntad de Dios, Él no juega. Te recorta el poder y la autoridad. Hasta que no te alinees a su voluntad, el poder va a seguir fluyendo. A ver, dile al de lado: a ver. Jacob fue 21 años con Labán. Diga: 20 años.
Y el hombre era riquísimo, bendecido. ¿Estamos de acuerdo? Él era tan bueno que no tuvo una esposa, tuvo 4 a la vez. ¿Es verdad o mentira? ¿Por qué me pone cara de religioso? No tenía un hijo, ya tenía 10, 11. Él tuvo 13. Ya José ya había nacido y Benjamín no nació ahí con Labán y Dina. 13 hijos. Y él llegó ahí a donde se encontró al ángel de Jehová. Y fue donde se puso bajo la voluntad de Dios y le dijo: si no me bendices, no te vas. El que tengas todo no quiere decir que estés en la voluntad de Dios, porque dentro de ti tú sabes cuando estás con Él bien alineado. Sino que te quiten la conciencia, no te funciona, está muerta. Sí, porque la conciencia da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú sabes cuando has fallado y te saliste de la voluntad de Dios. Les hablo a los que están vivos todavía. Cuando tú no sientes nada, preocúpate, porque estás muerto espiritualmente. Al hombre que le doblaba la edad a Jesús, al hombre de Juan capítulo 3, Nicodemo, le doblaba la edad a Jesús, tenía por lo menos 70 años. El hombre principal, de los 3 principales, él era uno de ellos. Le dijo Jesús: te es necesario nacer del agua y del espíritu. A mí no me vengas a decir: es que nadie puede hacer las señales que tú haces y Dios no está con él. A mí no me vengas aquí de salamero, barbero. Aquí vienes a nacer de nuevo de agua y del espíritu. Es lo primero que necesitas, Nicodemo, para ponerte bajo la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que no cambia, que no es transformada, porque no ha nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, tus oraciones, ¿cómo van a fluir? Si desde el nuevo nacimiento hay una conexión con tu espíritu, con Dios, para ponerse bajo su voluntad. Vine a hablarle a 3 o 4. Puedes dar patadas karatecas de Bruce Lee, puedes hacer lo que sea, pero si no has nacido de nuevo, no vas a estar bajo su voluntad. Puedes repetirla, lo que dice atrás la estampita, puedes aprenderte la oración de un apóstol, pero si no has nacido de nuevo, no va. Por eso Jesús les dijo: no oren con vanas repeticiones, pónganse bajo la voluntad de Dios. Por eso cuando les enseñó en Mateo capítulo 6 versículo 9 y 10, les dijo: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Dónde? Jesús dijo: no repitan por repetir, no hablen por hablar, no hagan vanas repeticiones. Si te pones bajo la voluntad de Dios, por eso dijo: venga tu voluntad como en el cielo. ¿En dónde? Pero ¿quién trae esa voluntad? Un hombre alineado, un hombre que está bajo obediencia, un hombre que está bajo sumisión, un hombre que está bajo relación, un hombre que está bajo las escrituras, que conoce las escrituras. ¿Cómo le hago para ponerme bajo la voluntad de Dios? Conoce las escrituras, estudia las escrituras, escudriñar las escrituras, dijo Jesús. Estúdielas porque ellas hablan de mí. Ustedes no vieron mi día, no vieron el día de su visitación, porque no estaban bajo la voluntad. Habían estudiado, habían ido a la universidad Logos, siquiera internacional, habían ahí, pero cuando no te pones bajo la voluntad, no viene la revelación. Y si no estás bajo la voluntad y bajo la revelación, lo que pidas no va a traer un impacto, no va a haber un impacto, no va a haber un impacto. Necesitas ponerte bajo la palabra, lo que dice la palabra. El Espíritu te va a dar el versículo y ora bajo ese versículo revelado. Señor, tú dices aquí que yo tengo esta situación, pero hoy oro, Señor, y tú me dices que clame. A Moisés le dijiste: abre tú el mar. Me estás diciendo que yo dé el primer paso. Sí, hijito.
Y cuando tú lo das, entonces viene la contestación. Señor, se murió el hijo de la viuda. Señor, la viuda dijo, le dijo al profeta: tú me eres un profeta muy difícil, ahora has traído la muerte para mi hijo, se me murió. Y el profeta lo llevó a su cuarto, lo llevó y se puso bajo voluntad y se aventó bajo el niño. Muchos dirían: qué locura, porque se aventó. A mí no me importa lo que tú digas, a mí me importa bajo lo que me diga Dios. Si Dios me dice: aviéntate por el muerto, yo lo levanto, lo que Él diga lo voy a hacer. Y aquí hay mucha gente que prefiere los prejuicios de otros, prefiere no ser criticado que hacer la voluntad de Dios, prefiere obedecer a otro que a Dios, prefiere oír a otras voces que la voz de Dios. Así nunca vas a estar bajo la voluntad. Estar bajo la voluntad es oír la voz de Dios, es oír la palabra de Dios y hacer lo que Él dice. Aunque otro te diga, aunque tu misma esposa te diga: maldice a Dios y muérete, porque la esposa de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. Aunque alguien de tu misma familia o muy cercano te esté diciendo, aunque tu discípulo más cercano te esté diciendo: contigo iré hasta la muerte, y dile que le tienes que decir también a él: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Alguien muy cercano lo van a usar para sacarte de la voluntad de Dios. Mucha gente, porque igual alguien que no te conoce te va a retar, porque le daban de puñetazos al Señor Jesús y le decían: si eres profeta, dime quién te pegó. Y Jesús callado, porque Jesús estaba bajo la voluntad. Dios te va a decir cuándo usar el poder, cuándo usar la sabiduría, cuándo usar la oración. Ponte bajo su voluntad. Te van a atacar los de cerca, los de lejos, los conocidos, los no conocidos, los amados, los no amados. Te van a atacar de todos lados. Lo importante es que tú disiernas cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Va a venir el mismo diablo a sacarte de la voluntad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El mismo diablo se te va a aparecer, el mismo diablo, los demonios, pero le vas a decir que escrito está, porque la voluntad de Dios está en lo que está escrito, no en lo que yo pienso, no en lo que me imagino, sino en la palabra poderosa, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante, es penetrante, es destructiva, es una espada de dos filos que penetra, es la espada del Espíritu. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Eso dice en Efesios, eso dice en Mateo 4, eso dice la Biblia. Eso tienes que hacer. Vamos a ponernos bajo la voluntad. Espera oír la voz. Te hace falta oír la voz. Dile al de lado: aprende a oír la voz. Dile al de lado: sí. El profeta se quedó sin comida. Dios lo dijo: ve al río. Y le daban los cuervos, le llevaban pan y carne, y tomaba agua del río mientras estaba la sequía. Pero dile al de lado: se acabó esa bendición. Y el profeta no se movió hasta que oyó la voz de Dios y se movió bajo esa voluntad. Jesús estaba en la Santa Cena y dijo: salid de aquí. Y fueron a Getsemaní. No, dile, mucha palabra para ti. No, díselo para que despierte. Diles: mucha palabra para ti. Necesitas oír la voz. Yo necesito oír la voz. Cuando me piden un consejo para orar, oigo la voz y le doy el consejo bajo lo que oí, bajo la palabra. El Señor Jesús iba a entrar a Jerusalén y no mandó a traer cualquier burro. Bueno, no mandó a traer a cualquiera de nosotros. No, me voy. Le dijo: vas a ir y vas a ver un asno atado o un pollino, y ese me lo traes. Él le reveló con el don de palabra de ciencia cuál era la voluntad de Dios. Y si sale el dueño, le vas a decir: el Señor lo necesita. ¿Qué le dijo? Y ese fue
el que Dios usó. ¿Cómo sabes cuál es el burro que tú necesitas? Me voy. Yo te puedo mandar por el burro que necesito. Y la otra, eso fue cuando entró a Jerusalén. Y la otra, lo que es caminar bajo la voluntad de Dios y la oración, les dijo: van a entrar a una aldea y al hombre que vean con el cántaro, a ese seguidlo. Y a donde entre se meten ustedes y le dicen: el Señor necesita este aposento. ¿Cómo sabes a dónde tienes que entrar? Yo creo que no paso aquí ni 2 líneas. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad. ¿Qué hizo Eliezer cuando llegó al pozo? Abraham supo que era tiempo de que se casara Isaac. Tengan cuidado, porque muchos ya deberían de haber estado casados, pero por no estar bajo la voluntad, me cae que el tren se les pasó. No, es verdad. Por desobedientes. Se te fue Rebeca, se te fue Isaac. Dile al lado: se te fue el burro, se te fue la empresa. Dile: se te fue la viuda. Porque le dijo: le he dado la orden a una viuda. Y Elías estaba. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Qué dijo la mujer de Juan capítulo 4? He encontrado al Mesías. No. La critican por los 5 maridos, pero luego ninguno de ustedes tiene la revelación de esa vieja. He encontrado al Mesías. Y él dijo: cuando venga nos declarará todas las cosas. Diga, eso es moverse en la voluntad. Y fue a predicar bajo la voluntad y trajo a toda la ciudad. Usted no trae a nadie porque no predica bajo la voluntad. Lo dije. Usted no ve la gloria porque no predica bajo esa voluntad. Sigo. No he pasado ahí. Dile al de lado: no hay problema, está fluyendo. Y donde el Espíritu. ¿Cómo sabes dónde está el hombre del cántaro? ¿Cómo sabes dónde está el burro y el aposento? ¿Cómo sabes? Dile al de lado: ¿cómo sabes? Dile: sé cuando estoy bajo la voluntad. ¿Alguien ha sentido que viene una bendición para su vida? De veras. Porque el pueblo de Israel de todo se quejaba. Cuando tú te quejas es porque no estás de acuerdo a la voluntad. Porque ya Dios les había prometido la tierra prometida. ¿Y usted cree que Dios iba a fallar? Y entonces, ¿para qué se queja? Si Dios ya le prometió el cielo, si ya le prometió que iba a estar con usted todos los días, ¿por qué se queja? ¿Y por qué dice: y a mí por qué? Si Él ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días. Usted me dice que está bajo la voluntad. Yo entiendo aquí puro quejabanza. ¿Por qué se pelea con Dios? Si Él es el que tiene cuidado de nosotros. Solo, dile al lado: solo tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Mis versículos que Él me revela no son los mismos. Yo te estoy dando una palabra. La palabra es para nosotros. Pero cuando tú estés orando, Él te va a venir y va a decir, como le dijo a tal, se te va a aparecer y te va a decir: ora. Dios le habló a Noé y le dijo: hazme un arca. Y tú vas a orar: Señor, ¿qué quieres que te haga? Y Él te va a decir: yo quiero que hagas esto. Te gusta hablar pero no oír. Dile al de lado: sonríe, por favor.
Y el profeta oye más de lo que habla. El secreto de los profetas es que sabe oír para hablar. Juan por eso tenía resultados, porque oía lo que Dios decía. Le dijo: a quien veas que cae el Espíritu, ese es al que yo escogí. Cada vez que usted ore, deje de pelearse con Dios, deje de quejarse, deje de hablar de más. Dígale a Él: Señor, tengo este problema, esta necesidad. Dime, ¿qué hago? O revélame cómo le hago. Y Él te va a decir: espera, resiste, alaba. Tu victoria está cerca. No abortes. Muchos quieren abortar, y lo que abortes muere, porque lo que aborta sale muerto ya. Dice la Biblia en Éxodo 1 que Faraón mandó a matar a los niños menores de 2 años. Su mamá de Moisés era de oración y de voluntad. ¿Y sabe qué hizo? Dice que lo vio hermoso y con propósito. ¿Alguien ha leído esa escritura? Dice que lo vio hermoso, pero la traducción original dice que lo vio con propósito. Usted ahí léalo. Usted sabe que yo pura Biblia. Lo vio con propósito. Le vio el llamado, y la mujer se conectó a la voluntad de Dios. Dijo: este niño tiene que vivir. Hizo una barca, y tanto se conectó a la voluntad de Dios que la barca flotaba. Llegó a la reina, y tanta era la voluntad de Dios que lo tenía que criar una judía, que lo crió su misma mamá, y en el palacio del mismo rey, del mismo faraón. Dile al de al lado: te voy a profetizar algo a ti. Te han querido matar, te han querido destruir. A los de allá, porque acá yo le dije que le profetizara al de al lado. Te han querido matar, te han querido destruir, pero déjame decir que lo mismo que te quiso matar y destruir es lo mismo que te va a sostener, te va a preparar y te va a levantar. Lo mismo que quiso destruir a los judíos fue Naamán, y el mismo Naamán fue destruido, y la misma horca que usó para acabar a un hombre fue la misma que usaron para acabarlo a él. Pero Mardoqueo se puso bajo la voluntad de Dios. Esther se puso bajo la voluntad de Dios. Solo necesito estar bajo la voluntad de Dios. Dicen Hebreos y dicen Salmos: oh Dios, tu voluntad me ha agradado hacerla. Ese es el problema de muchos de aquí, que ya tienen muchos años, pero no están bajo la voluntad. Y lo que no está bajo voluntad y lo que está bajo voluntad, algo va a dar de resultados. Tienes que ponerte bajo la voluntad de Dios. Tienes que caminar bajo la voluntad de Dios. Tienes que vivir bajo la voluntad de Dios, porque lo que hables bajo la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, lo que pidas, si lo pides de acuerdo a su voluntad, todo lo que pidas será ¿cómo? Hecho. Dígame: hecho. Dile al de al lado: esto te ofende. Dile entonces: si es para ti. Jesús le dijo a sus discípulos: esto los ofende, y muchos volvieron atrás. Pero te tengo que enseñar a orar. Jesús puso a orar a sus discípulos: orar por mí entre tanto que voy allá. Por eso es que a veces se llega a ver cómo no estamos en el mismo espíritu. Dile al de al lado: ¿por qué? Porque alguno no está en la voluntad de Dios.
Y él le dijo, con razón no me pongo de acuerdo contigo. Dile, ¿por qué? Porque alguno de los dos no está bajo la voluntad, o los dos no estamos bajo la voluntad, o los 10. Yo lo veo fácil. La casa de Dios tiene necesidad. ¿Y por qué no todos ofrendamos? Usted me está diciendo que está bajo la voluntad. Usted ve a alguien que tiene necesidad y no lo ayuda. Y dices que estás bajo la voluntad. Dice que si ves a tu hermano tener necesidad, que lo cubras y que lo alimentes. Muchos me dicen estoy bajo la voluntad y no se congregan. Muchos estoy bajo la voluntad y no adoran. Muchos estoy bajo la voluntad y no oran o no vienen a orar. Muchos dicen estoy bajo la voluntad y no sirven. Sonríele al de al lado, dile, oh. Por eso cuando oramos no pasa nada. Pero cuando nos ponemos bajo la voluntad, le voy a leer Juan 6, 38 al 40. Alguien alabe a Dios. Yo voy a acabar con esto. No pasé a más. Aquí traigo 20 versículos más. ¿Quiere que sus oraciones sean contestadas? ¿Bajo qué nos vamos a poner? Y es para todos. Crezca bajo la voluntad de Dios. Cuando Jonás se salió de la voluntad de Dios, se lo tragó el pez. Dile al de lado, no juegues, a mí hasta las pirañas entonces ya me tragaron. Él se salió de la voluntad de Dios y vino una tempestad. Dile al de lado, eso me ha pasado a mí. Y él dijo, por causa de mi desobediencia vino esto, pero tírenme al mar y el mar se va a aquietar. Y sí, cuando se puso bajo la voluntad de Dios, el pez lo vomitó. La situación difícil se le acabó. Tú solo te tienes que poner bajo la voluntad de Dios y hasta la situación no te va a querer aquí. No, ya no te quiero enfermo, ya no te quiero pobre, ya no te quiero con dolor, ya no te quiero feo. Y vas a ir a Nínive y vas a hablar y Dios te va a respaldar, porque el que está bajo la voluntad de Dios siempre es respaldado. Hoy le voy a contar esto. Ya ve que a usted no le gusta que yo le cuente. Yo oré por una persona, oré por ella y Dios le dio el milagro. Me trajo a su hijo, oré y Dios le hizo el milagro. Me trajo a su niñita, oré y Dios le hizo el milagro. Oré por su nuera y Dios le hizo el milagro. Hoy vino destrozada, pidiendo ayuda. Y le dije, te dije que te quería ver en la iglesia y te dije que te quería ver obedeciendo. Esa es la consecuencia de no obedecer la voluntad de Dios. 4 milagros. Dile al de al lado, no, ya mejor ni hablo. Sonríele al de al lado, dile, creo que te están hablando a ti. Esa es una realidad que yo vivo. Muchos le seguían a Jesús porque les daban de comer. Y cuando les quitó el alimento, volvieron atrás.
Porque era la voluntad de Dios ahora, no era darles de comer, era tenerlos en ayuno. Y yo te pregunto, dile al de al lado, y yo también. Si Dios te cambia la voluntad y no te conviene a ti, ¿lo seguirías obedeciendo y orando? ¿Lo seguirías obedeciendo? Porque a veces te cambia el alimento, te cambia la situación y las circunstancias para ponerte bajo su voluntad. No más oía 2 o 3. Los otros como diciendo, la luna negra no se ve. Me está dañando el electromagnetismo de más. Vamos a ponernos bajo la voluntad de Dios. ¿Ya le preguntaste a Dios cómo quieres que ore? A mí me ha pasado muchísimas veces. No puedo fluir en la oración. ¿Y sabe hasta cuándo fluyo? Hasta cuando me dejo dirigir bajo el Espíritu Santo. Yo sé que usted me entiende, por eso me dijo amén. Muchas veces digo, no pasa la oración, mi oración del techo, no siento el poder, la fuerza. Y yo aprendí que no estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Jesús, aunque no entendía todo, dijo, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, esta prueba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces de un día para otro se convirtió en el Salvador del mundo. Oh, siento el poder aquí, precioso. Un día oré por una persona. No lo voy a decir porque es vergonzosa la enfermedad. Le dije, voy a orar por ti, pero deja de hacer esto, si no te va a venir algo peor. Y no hizo caso. Dios lo sanó y volvió a lo mismo. Y bajo lo que le dije le pasó. Y yo creo que está viendo el video, me va a entender. Obedezca, haga la voluntad de Dios. Sométase a ella, aunque no le guste. Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer y todo. Y Dios dice, sí, te perdono y todo, pero ahora te quito el dinero para que no te embriagues. Te quito el dinero para que no te drogues. Te quito el coche para que no te sientas el padrino de toda la colonia. Usted hizo una oración y Dios respondió. Señor, úsame. Y al principio nadie cree en ti. Y todos te critican, te miran feo, te sacan la lengua, te hacen la del torero. ¿Oraste de acuerdo a su voluntad? Resiste la contestación. Moisés, para eso nos sacaste, para quedarnos sin comida, nos hubiéramos muerto en Egipto, nos hubieras dejado en Mario. Porque no entendemos la voluntad. Peleamos con los líderes espirituales y con Dios. Y entonces viene la disciplina y no la bendición. Viene la disciplina y la muerte y no viene lo que tiene que venir. Y tienen que pasar 40 años para ver la palabra cumplida, hasta que te conectaste a la voluntad. Mire, Moisés tenía 2 hermanos y se murieron más rápido que él, y él fue el último. Pero ¿dónde estaba el hijo de Moisés? ¿Dónde estaba Gerson?
¿Dónde quedó? Y dijo Dios: el que sigue tu llamado no es el que no está bajo tu voluntad, bajo mi voluntad, es Josué. Y yo voy a decirle algo a alguien aquí. La bendición, el poder, el respaldo y todo lo que tenga que venir es para el que está bajo su voluntad. Aun seas el hijo del más ungido, de la más ungida, si no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, aun seas mi Pedro, aun seas quien sea, si no estás bajo mi voluntad, va para allá. Y es Josué, y es Eliseo. No quisiste. Barak, Débora llamó a Barak, le dijo: sal a la guerra, Dios nos va a dar la victoria. Ay, si tú no vas conmigo, no voy, no. No te quieres poner bajo la voluntad de Dios, la victoria va a venir por ti, Dios va a pelear por ti. No, ven con. Y la profeta, Dios dice así: la victoria va a venir por una mujer. Si Dios dio una palabra y tú no quieres entrarle y orar de acuerdo a su voluntad, va a cambiar el destino de quien la va a cumplir. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque se tiene que cumplir. Y se tiene que obedecer, porque se tiene que obedecer. Se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Escúcheme, si Jesús hubiera fallado, no hubiera querido, Dios se hubiera provisto. Porque Él dice en Hebreos: fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque se mantuvo en su voluntad. ¿Tú estás en su voluntad? Y si no, ponte bajo ella y empieza a orar. Y entonces Dios te va a dar la victoria. Juan 6, 38 al 40. Ahí donde empecé acabé, ¿verdad? Dile al de lado: vamos a orar de acuerdo a su voluntad. Porque he descendido del cielo, Jesús, fíjese, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Dile al de lado: respuesta y revelación. ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas? No hagas tu voluntad, haz la voluntad de Él. Y si oras de acuerdo a su voluntad, va a venir la contestación. Y esta es la voluntad del Padre, no la de Jesús, dijo la del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Jesús estaba hablando de que muchos iban a salvar si Él se entregaba por todos bajo lo que Dios le había mandado, y que iban a tener la vida eterna. ¿Estás haciendo tu voluntad o la de Dios? Porque el resultado es por sus frutos. ¿Qué frutos tienes en la oración? Dile al de lado: muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame la voluntad bajo lo que estás y se van a ver las obras. Cierre sus ojos. Padre, nos arrepentimos de todo corazón. Padre, nos humillamos delante de ti esta noche. Pedimos perdón si no hemos orado de acuerdo a tu voluntad y no nos hemos alineado, porque pasaron 20 años para bendecir a Jacob,
Pasó tiempo para que David fuera el rey de Israel. Pasó tiempo para que Jesús fuera el Salvador del mundo. Pasó tiempo para que José se cumplieran los sueños de las estrellas y de lo que le mostraste de las espigas. Se mantuvieron bajo la revelación de tu voluntad. Yo me mantengo junto con este pueblo bajo tu voluntad orando. Enséñame, dile al Señor, enséñame a orar de acuerdo a tu voluntad. Enséñame a orar de acuerdo a tu palabra revelada para mi vida. Me humillo delante de ti. Hoy voy a orar de acuerdo a tu voluntad. Hoy y siempre. Lo que tú me has dado, lo que tú me has encargado, lo voy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Voy a esperar en ti. Voy a ser paciente. Voy a ser obediente para poder orar dirigido por ti. Levanto mis manos, oh Dios. Hoy me fortaleces. Hoy vienen fuerzas para no quedarme dormido en medio de la oración. Hoy vienen las fuerzas. Hoy viene la fortaleza a través de la oración de hacer tu voluntad. Haré tu voluntad porque eso me ha agradado a mí también. Perdóname, Dios, si me salí de tu voluntad, si no obedecí a tu palabra, si no obedecí a tus instrucciones, si no oré dirigido por ti. Perdóname, Dios, perdóname, Dios, si no he orado dirigido por ti. Hoy restauro mi comunión, mi relación, mi intimidad contigo, Dios. Haré tu voluntad, oraré bajo tu voluntad, viviré en ella, viviré en ella, hablaré por medio de ella. Levanta tus manos, recibe fuerza y fortaleza, recibe la presencia. Dios te va a dar dirección. Si fallaste, dile, me equivoqué aquí, Dios. Rectifico. ¿Por qué no me ha salido esto? Dile, rectifico. Dile, rectifico, rectifico, Dios. Rectifico, rectifico. Dile al Señor, rectifico. Hago tu voluntad. Me arrepiento. Dirígeme por medio de tu palabra. Y a los profetas que me van a dirigir con tu palabra. Solo tu palabra, Dios, es la que tiene la autoridad para que yo haga tu voluntad. Fuera de ahí no haré nada que no venga de ti ni de tu palabra. Solo iré tu palabra revelada que me guía. Si me dice echa la red, en tu palabra le echaré. Dios, restáuranos esta noche. Hemos sido un pueblo desobediente, Dios. Perdónanos, Dios. Hoy nos arrepentimos. Dile al Señor, aquí estoy. Yo sé que traes necesidad. Dile al Señor, quiero orar bajo esa voluntad. Ora bajo la voluntad de Dios. Dile al Señor, dirígeme a orar con. Dirígeme, dirígeme, dirígeme. Si Dios te dice, te has enfermado porque te has bañado muy temprano, dile, Señor, ya no me bañaré tan temprano, me bañaré más tarde. Dios es sencillo. Si Dios te habla y te dice algo, hazle caso a Él. Si Dios te dice ahí, ya no insistas, no toques esa puerta. Yo la cerré, esa puerta no es la de este lado. Esta es la que te voy a abrir. Esa te la cerré porque en esa hay bendición, pero no como en la otra. Dile al Señor, ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Dile, ora, yo voy a orar por esta gente. Ora, quiero oírte y que levantes tu voz ahí. Araceli López Sánchez, Señor, Dios tome el control de su matrimonio y se ha restaurado. Dios,
Marlene Rivera Lagarra. Este bebé de 5 meses, sánalo. Sánalo, Dios. Tiene desprendimiento de retina, etapa 5. Sánalo, te lo pido. Que todo salga bien y pueda ser un éxito la cirugía. Oro por Paulina María Camila Bruno. Padre Dios, que aparezca y que llegue a su casa en el nombre de Jesús. Jimena Mere Huitrón, gracias por un año de vida y que acepte a Jesús como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Elizabeth Villegas, que Dios quite todo enojo en contra de su papá en el nombre de Jesús. Oro por Ever Fragoso González y su esposa Stephanie Garcés Ortiz, y por el bebé que esperan que nazca sano, Dios. Declaro que ese niño sale sano, y rompo toda maldición que haya en las familias de mis hermanos, Señor Buitrón. Yo cancelo la maldición, Señor. Rompemos las maldiciones que hayan en nuestra familia. Dile, Señor, alcanza mis generaciones hasta las 1000 generaciones. Ahora sí, hermano. Roberto Amado sea libre de alcoholismo y drogadicción. Salomón Sepúlveda, Dios le libre del alcoholismo y busque a Dios. Lisbeth López, rompo toda adicción al alcohol en el nombre de Jesús. Angélica María Hernández, sana su ojo, la presión de su ojo se normalice en el nombre de Jesús. Oro por ti, oro por sus hijos. Dios quiere que todos se salven y vengan al arrepentimiento. Así que puedes orar por tu familia, porque la voluntad de Dios es que todos se salven y vengan al arrepentimiento. Yo declaro que toda enfermedad se va de tu cuerpo, toda dolencia se va. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él vino para deshacer las obras del diablo. Esa es la voluntad de Dios. Ora bajo ella, y mientras tú oras, nosotros alabamos, y Dios te va a sanar, y Dios va a liberar a tu familia y la va a alcanzar. Ora, esa es la voluntad de Dios. Él vino a dar su vida por el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oro por este mundo, oro por toda la gente, Dios, para que se salve en el nombre de Jesús. Oro por Asia, oro por Europa, para que se salve. Oro, Señor, estamos orando bajo la voluntad tuya. Oramos por los 2 continentes que hemos venido orando en 15 días. Oramos bajo tu voluntad, que tu palabra venga y rompa la idolatría, rompa la brujería, rompa la hechicería, rompa la pobreza, rompa la miseria, rompa el dolor, rompa, Dios, el atraso. Padre Dios, salva la tierra, salva a los que habitan en ella. Ten misericordia. En el nombre de Jesús, alaba. Ve preparando tu ofrenda de la escuela. Señor, tengo que llevar el gasto. Y Él ve que tú eres un hombre de altar, bajo su voluntad orando. Él te va a bendecir y te va a traer todo lo que te hace falta, mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Cuando tú le dices, Señor, necesito esto, dime cómo, cuándo, dónde, Él te va a ayudar. Él no ha olvidado ninguno de sus beneficios. Él es bueno, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque su palabra se cumple, no vuelve vacía, sino que es prosperada para aquello que le envió. Solo obedezcamos bajo su voluntad. Prepare su ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, oro por estas ofrendas que salen del corazón, que salen, Señor, no con tristeza ni por necesidad. Las damos con alegría, porque tú amas al dador alegre, y yo quiero que me ames. Yo quiero ser amado por ti. La doy con alegría. Lo que traiga Dios, eso lo hago con todo mi corazón. Yo lo doy con alegría. Lo doy porque creo en ti, en tu palabra, en tu obra, en lo que tus siervos hacen, Señor. Gracias, Señor. Esto se multiplica, esto cae en buena tierra, y viene una cosecha al 100 por 1. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús.